Dios los bendiga a todos los amigos y hermanos en Cristo que van a ver esta transmisión en vivo. Saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo vamos a continuar con nuestra serie que traemos, ¿verdad? Que se titula El amor ágape, que es el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que no pide nada a cambio. Y hoy vamos en la 12ª parte. Esta es la 12ª parte. Y ahí en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 7, que vamos a continuar con las descripciones del amor ágape, que son 14 descripciones. La semana pasada vimos, dice 1 Corintios 13, 7, que el amor todo lo sufre, todo lo cree. Y hoy vamos a estudiar las descripciones que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Esas dos descripciones, que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Muy bien. Y si se dan cuenta, cuando iniciamos esta serie, en el versículo 4 dice que el amor es sufrido. Y en el versículo 4 las descripciones que muestra es que es como debe de ser, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etcétera, etcétera. Pero aquí en el versículo 7 habla de un amor de que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es muy diferente a cuando iniciamos de que el amor es esto y el otro y el otro. Y aquí es todo. Y cuando hablamos de la palabra todo, ¿qué entiende por todos? Todo. Todo lo bueno, todo lo malo, por así decirlo, que el amor puede. Y en la descripción que hoy vamos a estudiar, que es el amor todo lo espera, este amor que todo lo espera, podemos ver en la Biblia, vamos a ir viendo unos ejemplos, que el amor ágape, el amor que tenemos nosotros, nos hace que tengamos esta esperanza por medio de la fe que nosotros esperamos. Estamos esperando o esperamos de que nuestra familia se convierta, de que tu esposo o tu esposo se convierta, de que tus hijas o tus hijos se conviertan. Y por eso, por ese amor que tenemos ahora, que les tenemos ahora, porque bueno, primeramente son nuestra familia, es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros primos, sea quien sea, que nosotros está en nuestro corazón querer que ellos se conviertan, es que porque los amamos ahora en Cristo. Yo no puedo creer de que alguien que se diga ser cristiano, que ha nacido de nuevo, que tenga el amor ágape, no tenga ese deseo de querer ver a su familiar convertido, a su esposo, a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el amor que tenemos? Ese amor nos hace esperar, porque si no tuviéramos esta esperanza de esperar a que ellos se conviertan, pues no oraríamos por ellos. No vendríamos a interceder los viernes por ellos. ¿Por qué? Pues sería muy indiferente hacia ellos porque, bueno, ¿para qué voy a orar? Si es esto, ellos nunca van a cambiar. Mi esposo nunca va a cambiar, mis hijos, nunca van a cambiar. ¿Para qué voy a ir a perder mi tiempo a orar? O sea que ahí si pensamos de esa manera, como que no tienes el amor. Pero esa es la fe. Si venimos a interceder, a orar, porque estamos esperando de que ellos se conviertan, que ellos nazcan de nuevo a un día.
Y eso es lo que pasó con Dios. Mire, Dios no tomó los fracasos de Israel como definitivos. ¿En qué consiste esto? Que Dios sabía que el pueblo, su pueblo de Israel, se le iba a rebelar y que iban a fracasar en no poder cumplir toda la ley que Él les había puesto. La ley de Moisés no la iban a poder cumplir. Mas, sin embargo, Dios no lo tomó como un fracaso de Israel definitivo, y por tanto, si Dios miraba que no iban a poder, entonces, ¿para qué sigo teniéndolos aquí en la tierra? Van a estar rebelándose, van a estar pecando contra mí, van a estar fallando. Por lo tanto, cuando empezó la rebeldía en el desierto, los hubiera exterminado, como acabó con la tribu de Coré, la familia de Coré. Pero más sin embargo, no fue así. También como Cristo no tomó el fracaso de Pedro, que le negó 3 veces, sino que Cristo sabía Cristo que Pedro se iba a arrepentir. Lo sabía, era omnisciente. Sabía que en cuanto Pedro escuchara kikiriki, en ese momento Pedro iba a volver en sí y se iba a acordar de las palabras que le dijo nuestro Señor y se iba a arrepentir. Y por eso Jesús, con ese amor ágape, todo lo esperaba. Esperaba de que Pedro se iba a arrepentir. Dios nos conocía. Con el estudio de la predestinación que vimos los miércoles, ahora entendemos que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y como Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo, que un día nos íbamos a arrepentir y recibir a su Hijo como nuestro Señor, Él esperó, porque si no nos hubiera mandado al otro lado. Por eso es que no nos morimos antes, porque Dios sabía muy bien, y por ese amor que nos tenía, como le dijo a Jeremías, porque con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia, le dijo a Jeremías. Y eso es lo que pasó con nosotros. Dios, al saber que nos íbamos a arrepentir, ya nos había amado con amor eterno. Y por lo tanto, esperaba en nosotros que nos arrepintiéramos. Y por eso nos guardó. No te pasó ningún accidente grave, no te quedaste cojo, ciego, fracturado, zafado, ¿verdad? Sino que estás enterito, sano, en la misericordia de Dios, porque Él esperaba. Ese es el amor que todo lo espera. Mas, sin embargo, vamos a ver unos ejemplos, lo que no es el amor que todo lo espera, que es todo lo contrario. Vaya a Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Es la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, o sea, Jesús hablando. Tenía un hombre una higuera. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto,
bien, y si no la cortarás después. La higuera representa a Israel, la nación de Israel. Cuando la higuera veas que ya está reverdezca, sabes que el tiempo se ha acercado, Mateo 24. Cuando la higuera reverdezca, o sea, vuelva a ser nación en 1948, que volvió a ser nación en un día, Jesús estaba profetizando que cuando miráramos que la nación de Israel volviera a su territorio en el 14 de mayo de 1948, ahí la higuera reverdecería, florecería nuevamente porque no tenían nación. Queriendo decir esto que a partir de 1948 comenzó el reloj progresivo de los tiempos finales con el retorno de Israel. Entonces, si la higuera representa Israel, ese es otro estudio que no me voy a meter por ahí. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? De que Él había venido, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Jesús había venido primeramente por su pueblo, a los judíos. Y ya llevaba 3 años Jesús predicando, aquí estamos hablando de un tiempo de ya de 3 años predicando, y no había habido fruto por parte de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque le seguían rechazando. Usted sabe que los fariseos, los saduceos, los religiosos rechazaban mucha gente al estar muy arraigado en el judaísmo ortodoxo, etcétera, etcétera. No querían convertirse a Jesús, no creían en los milagros que Él hacía, o sí, pero se les pasaba rápido, ¿verdad? Y lo que Jesús estaba esperando, que hubiera una conversión inmediatamente de la nación de Israel, pero no fue así. Entonces, vemos acá una figura de nuestra vida de que lo que les acabo de decir, que Dios en su misericordia nos guardó para que no muriéramos y no nos fuéramos a condenación, porque Él sabía que un día nos íbamos a arrepentir. Por lo tanto, Él sabía que un día íbamos a dar frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no fuimos cortados como aquí dijo el dueño de la viña. Córtala. Y el viñador intercedió y dijo, ¿por qué no la dejas otro año más? Porque posiblemente va a dar fruto. Y si no diere fruto ya al 4.º año, la cortarás después. Queriendo decir esto, que si el ministerio del Señor fueron 3 años, y al llegar a su muerte en la cruz, y con su muerte, no aún así, imagínense qué hubiera pasado, ni con su muerte en la cruz, no se hubiera convertido ningún judío, ninguno de los apóstoles. Quería decir que no hubo fruto alguno. Pero como sabía él muy bien quiénes son los que le iban a recibir, así como nosotros, por eso el viñador intercedió y dijo, déjalo otro año más. ¿Por qué? En Juan, si no recuerdo, el capítulo 12, dice ahí un versículo, si esta semilla no cae a tierra y muere, no lleva mucho fruto. Hablando de su muerte en la cruz, si él no moría, no iba a haber frutos. Por eso él dijo, si esta semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto, no va a llevar fruto. Y ese fruto en su muerte en la cruz fue la conversión de muchos judíos, conforme fue caminando la historia de la iglesia, los apóstoles, los 3,000 que se bautizaron en Hechos capítulo 2 y las siguientes generaciones, de generación en generación, hasta nuestros días que somos la última generación. Cristo sabía que iba a haber fruto después del 4.º año, por decirlo, entrando para el 4.º, porque en el 3.º muere, y para entrar ya al 4.º,
después de su muerte iba a empezar a ver frutos, porque muchos se iban a convertir. Entonces, vemos acá de que por el amor que Él nos tenía, que Él nos tiene, y sabía que íbamos a dar fruto, esperó. Y esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, de que por amor, por ese amor ágape que tenemos que tener esa fe de esperar. Vamos a verlo, que también esto va ligadito con soportar, porque si tú esperas, tienes que soportar. Va ligado. Si tú esperas a que tu hermana, tu hermano, tu familia se convierta, tienes que soportar las luchas, los ataques, aún con los hermanos de carne, de sangre. Hay luchas, hay discusiones, hay pleitos, etcétera, etcétera. Y si tú estás más espiritual y ya vas comprendiendo más, tú tienes que esperar. Y si tú esperas, también vas a tener que soportar. Soportar a tu familiar, a tus padres, a tus tíos, a tus vecinos, a compañeros de la escuela, porque se van a burlar, etcétera, etcétera. Te van a hacer un lado, y todas esas cosas es soportar, porque por amor a ellos, a veces yo ya quisiera cortarle la cabeza a mi marido. Pero como soy cristiana o soy cristiano, lo que me queda es interceder, orar por mi hermana, por mi hermano, etcétera, por mi padre, estar orando, porque tengo ese amor, y ese amor que si es el amor de Cristo, el amor de Dios, Dios nos demostró su amor, que tuvo mucha paciencia. Y si Dios nos demostró que nos tuvo paciencia con nosotros, entonces así la debemos de tener con los demás. Y si tú crees, Dios tiene que hacer la obra algún día en tu familia. Mira, de que se van a salvar, a partir de ahorita que tú ya te convertiste, se van a salvar. Si no se salvan antes de que venga Cristo, se van a salvar después en la tribulación, después del arrebatamiento. Se van a salvar, y puede ser que a uno u otro por ahí se deje marcar, pero la mayoría se va a salvar. Más si tú te vas. Si tú te quedas en la tribulación, qué vergüenza de cristiano o de cristiana que se quede en la tribulación después de que su familia sabía que venía aquí todos los domingos, miércoles, viernes, estaba metida aquí, y cuando suceda el rapto se quede y le diga, y dai voz, como dicen acá. No que estabas metida ahí, que estabas metido. No que hasta tú me querías convertir y predicar y que me hablabas y que yo fuera y me invitara, y ahora te quedaste tú también. ¿Por qué se quedó? Porque nunca habían nacido de nuevo. Los únicos que se van a ir son los nacidos de nuevo. Aún así, sí, ya nacieron de nuevo, pero ya empezó a dar frutos en su vida, ya se empezaron a ver los frutos del Espíritu Santo en su vida. Mire, Mateo 7:21, en aquel día, en el día del juicio final, no en el día del rapto ni en el tribunal. Ahí está hablando de aquel día de, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y más abajo dice, por sus frutos le conoceréis. A ver, tú cuando vas por ahí a un rancho o no sé, ahí donde haya muchos árboles, cuando tú ves un árbol, tú lo identificas por sus frutos. Por ejemplo, vas caminando y ves un árbol de manzanas y ves que las manzanas tiene colgada. ¿Qué dices? Este es un árbol de manzanas. Pues una lógica, porque estás viendo que están colgadas las manzanas. Vas caminando por ahí, te encuentras con un
árbol de nanchi, y ves los nanchis, tú lo identificas. Este es un árbol de nanchi. Pero hay árboles que aún todavía en otros países no los conocemos, de que vas o llegas o viajas y de repente te muestran un árbol o que te digan, mira, este es el árbol. Yo no conocía el árbol de la canela. Yo no lo conocía. Lo vi en televisión y me llamó la atención que vi un video que dice, aquí se produce la canela, y lo abrí y empecé y no tenía yo ni idea cómo se identificaba la canela. Es una planta con un gajo largo, así un tallo, no muy grueso por acá, y tiene unas hojas, etcétera, etcétera, que ni parece. Y lo empezaron a quitar las hojas, etcétera, etcétera. Le quitaron como unas telitas que trae, lo dejan secar, y eso es la canela. Lleva un proceso. Wow, yo me quedé sorprendido. Así como tú identificas un árbol de fruta por sus frutos, por eso lo dijo Jesús, por sus frutos se le conoce. O sea, ¿qué quiere decir? Si un cristiano se le conoce por sus frutos, porque está dando frutos del Espíritu Santo. Ya no es grosero, ya no se le va la boca, ya no dice grosería, ya no se aira, ya tiene más paciencia, más amor, más tolerancia. Ya ha habido un cambio. Pero si tú desde el día que te convertiste sigues igual y no has cambiado nada, entonces pareces de esos árboles que no conocemos, que no le vemos los frutos. O sea, es que tú no puedes ir a ver un árbol de manzanas o de naranjas y que nunca dé naranjas. ¿O han conocido algún árbol que nunca dé sus frutos correspondientes? No, siempre los vemos. Tarde o temprano, los árboles de mango se le conoce que es de mango porque da mucho mango. Y en esta temporada lo vemos. Imagínate que están los árboles, 3, 4 árboles aquí, y que ni un mango, nunca. Ya lleva tiempo, ya lleva años y que nada. Bueno, digo, ¿será este árbol de mango o será de otra cosa? ¿Estará camuflajeado acá? Así son los cristianos. Camuflajeados. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, dos, que más o menos como se parece al maíz, ¿no? A la caña de maíz, más o menos. Y en las hojas lleva el trigo lleva el fruto, obviamente lo abren y ahí están las semillitas. Pero el otro que es idéntico lo abren y no lleva nada, nada. Pero se parecen igual. Así está en la iglesia. Por eso está la parábola del fruto del trigo y la cizaña, que se parecen. Yo aquí todos los veo, pareciera que fueran trigo. Pero solo Dios sabe quiénes son las cizañas. Y nos vamos a ir dando cuenta si en verdad son trigo o son cizaña conforme vaya pasando el tiempo. Ahora, si tú entiendes esto que te estoy diciendo y agarra la onda y dices, bueno, es cierto, no he dado muchos frutos, creo que tal vez sí, o lo dudo, no sé, de verdad estoy confundida. Bueno, preocúpate. Por eso es que un cristiano debe estar metido en la congregación. Porque si tú vienes de vez en cuando, como el cometa Halley, cuando pasa por ahí cada cuantos años, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo el Espíritu Santo se está secando, se está apagando, etcétera, etcétera? No hay, haz de cuenta que es como la planta, la maceta, si no le echas agua, se seca. Así es. Recuerden que la parábola del sembrador lo ilustra así. El corazón, 4 tipos de tierras, 4 tipos de macetas, etcétera, etcétera. Si no la riegas con la palabra que es la palabra, con agua que simboliza la palabra, pues te vas a secar, no vas a producir frutos. Y por lo tanto, Juan 15, todo pámpano que no dé fruto, paz, lo cortan y será echado en el fuego.
simbolizando el infierno. Pero todo pámpano que está dando fruto, paz, para que dé más fruto. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron con el pastor Chuy? Entonces, cuando vemos a alguien que no estamos viendo sus frutos, les hablamos, les animamos, oramos por ellos, aunque ellos no se den cuenta ni lo sepan. Aquí estamos intercediendo los viernes, etcétera, etcétera. Porque el amor todo lo espera de que algún día esos hermanos se afirmen, que empecemos a ver sus frutos. No como el dueño de la viña que la quería ya cortar de una vez. 3 años llevaba predicando Jesús en la nación de Israel y lo seguían rechazando. Pero dijo, déjala al 4.º año, que simbolizaba después de su muerte en la cruz. Si ya no da fruto, es que porque de plano ya. Pero sabía muy bien que con su muerte, al caer a tierra, iba a llevar mucho fruto. Y ese fruto somos tú y yo. Bueno, ahora muy bien. Vamos a ver en Lucas 9. En Lucas capítulo 9, ahí regrésese. Que no veo bien con estos lentes, permítame un segundito, 9:50 y... A ver, un segundito, déjeme. Así. Lucas 9:51. Miren lo que no es, lo que no representa ese amor que todo le espera. ¿Me entiende? Lo que no es. Y ahorita vimos un ejemplo de que cómo el amor todo le espera. ¿Ok? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, o sea Jesús, reprendió diciendo, bueno, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Miren los discípulos. Todavía estaban en proceso, ¿verdad? Todavía estaban en ese proceso como algunos recién convertidos que están en proceso. Pero Jesús los tuvo que reprender porque como los samaritanos no los recibieron, porque los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, porque los samaritanos habían tenido una mezcla, no eran judíos puros. Entonces tenían una diferencia, una lucha. Por eso no recibieron a Jesús. Mas, sin embargo, Jesús iba camino hacia allá, porque más adelante tenía un encuentro con una mujer, en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Pero miren ese amor que no es, que todo le espera. Sus discípulos dijeron, bueno, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No te quisieron recibir.
No quieren nada con nosotros. No quieren nada con el Señor. Ya le he estado hablando. No quiere nada, no se convierte. Cada vez anda de mal en peor. Que se quede en la tribulación. Y Jesús lo reprendió porque Jesús sabía que ir a Samaria iba a haber conversiones, porque después de que se convierte la samaritana, corre la noticia y dice en Juan 4 que muchos se convirtieron al Señor. Y Jesús esperaba, sabía, y por amor a esos que se iban a convertir en Samaria, ¿verdad? Él esperaba, porque si no hubiera dicho, sí, tiene razón, de una vez, ¡fum!, y que los consuma. Y ese es el corazón que no debemos tener. Nunca le debemos desear a nadie lo malo, sino lo contrario. Pero es que, pastor, mire, ya me cansé, ya la verdad, ya me trae entre ceja y ceja, y híjole, y es difícil, y cuesta mucho, y la verdad no sabe que lo que tengo que soportar y aguantar, ¿verdad? Y como que es cierto, es difícil y esa lucha, pero es por eso que necesitas más de Jesús para que entre más metido estés, mira, vas a estar siendo lleno de amor, al llenarte de amor, del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento en la palabra, después te la vas a llevar más fácil. Porque Jesús a eso vino. Ahorita lo vamos a ver en cuanto todo lo soportó. Por eso esto va ligadito. Bueno, miren, ahora vaya a... Bueno, en Jonás, apunte como referencia a Jonás. Ahí en Jonás, rápidamente para que avancemos, Jonás. En el capítulo 1, ¿qué pasó? Le dan la orden. Dice Jonás 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bueno, ustedes ya conocen la historia. Le dan una orden a Jonás que vaya a Nínive, porque Dios iba a destruir esa ciudad. ¿Y por qué creen que Jehová mandó a Jonás a Nínive? Tiene una lógica. Porque sabía Dios que mandar a predicar a Jonás iba a haber respuesta de la gente de Nínive. Y Jehová, por amor, es que Dios es amor, esa es la esencia de Dios, dice las cartas de Juan, porque Dios es amor. Y Dios en su corazón, pues no quería destruir a Nínive, sino que esperaba. Por eso él tenía esa esperanza de que se arrepintieran y lo sabía si sí o no se iban a arrepentir. Pero el necio de Jonás no quiso obedecer y por eso huyó a Tarsis. Y en el capítulo 1, por su desobediencia se lo traga una ballena, un pez, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya en el capítulo 4, miren, ¿qué dice Jonás? Se enojó todavía, estaba enojado Jonás. El enojo de Jonás dice así, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no esto es lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás no tenía el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible de que este Jonás
Si Dios había mandado a Nínive, él debió haber obedecido y al contrario, le debió de haber dado mucho gusto. Y qué bueno que me está mandando Dios a Nínive, porque yo deseo que esa ciudad, yo deseo que tal municipio, que San Cristóbal, que Chiapa de Corzo, que es muy pagano, que se conviertan a Cristo Jesús, ¿verdad? Y qué bueno que les llegue la palabra y que les prediquen y que vaya predicación en esos pueblitos donde no hay iglesias, donde nadie les lleva el evangelio, etcétera, etcétera, sino que Jonás, en vez de tener ese amor ágape por los de Nínive, sino que fue todo lo contrario. Lo mismo que había pasado con los discípulos del Señor, que querían de una vez que murieran quemados. Porque como Dios es amor, Él espera, todo lo espera. ¿Y por qué espera? ¿Por qué espera Dios? ¿Por qué esperó? ¿Por qué esperó? Esperó a que tú y yo nos arrepintiéramos. Porque sabía que íbamos a llegar a eso. Y nos soportó. Tuvo que soportarnos. ¿Qué acaso no hacía en el desierto con la nación de Israel? ¿Hasta cuándo he de soportar este pueblo que ya me tiene irritado? ¿Se acuerdan que leímos el viernes? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Y de una vez, y vimos la intercesión, todo lo contrario de Moisés a Jonás. Porque si Moisés también no hubiera tenido este amor de esperanza, o el amor de Dios, ¿qué hubiera dicho Moisés? Va, Señor, de una vez, a cómo va. Es cierto, ya, yo también ya estoy aburrido y cansado de este pueblo. Pero ¿qué hacía Moisés? No, Jehová, ¿cómo va a ser posible? Mira, esto y esto y esto. ¿Qué va a decir los pueblos, las ciudades que tú los sacaste de Egipto y los trajiste al desierto a morir? Van a hablar mal de ti, que no tuviste el poder, no fuiste tan poderoso como para sobre que ese pueblo nación sobreviviera aquí en el desierto. Mira, que no sé qué, vas a quedar mal, etcétera, etcétera. Menos que se conviertan en ellos. Y ese es el Jehová que me predican, que no pudo guardar su pueblo que sacó de Egipto. ¿Y nos quiere convertir a nosotros? No, ¿qué va? Pero vimos el amor de Moisés, todo lo contrario, que intercedía. Y vimos algo de que aquí Jehová es paciente. Dice el Salmo, hay un Salmo, Salmo 103:8. Salmo, si no tiene para buscar rápido, anótelo y escuche. Si le da tiempo de buscarlo, vaya. 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor, dice el lenguaje sencillo, otra versión. No se enoja fácilmente. Pregunta, ¿te enojas fácilmente? ¿Todavía te enojas fácilmente? ¿O ya le bajaste 2 rayitas? ¿O 1.5? Bueno, de eso se trata, que le vayas bajando a tu nivel de intensidad. Que ya no te digan la tóxica, o la radioactiva, o el tóxico, ¿verdad? Para que no haya un matrimonio tóxico. Porque uno de los dos tiene que bajarle, doblar las manos, doblar la cabeza. Porque si están los dos tóxicos, sería un matrimonio pues tóxico, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer. Ahorita vamos a ver, vas a entender cuando vamos todos los soporta. Muy bien. En 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 9 y 10. A ver.
A ver, según de Pedro 3:9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Aquí está, que lento para la ira, grande en misericordia, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. El contexto del que estamos leyendo acá habla de los burladores de la venida del Señor. No vamos a meterlos a leer todo el pasaje. Usted lo tiene que leer en su casa. Está hablando de los burladores, de que según muchos dicen de que Cristo, dice, ya viene, Cristo viene, y no pasa nada, y los cristianos más confiados, no, y como que no viene, y les decimos, Cristo viene, va a suceder el rapto, pónganse abusado, y ellos confiados, como que no pasa nada, siguen viviendo en pecado, no quieren entender, ¿verdad? Mas sin embargo, el rapto ya debió haber sucedido. Eso de que ya debió, ya. Y eso es lo que habla Pedro. Sino que algunos la tienen por tardanza, pero está siendo paciente para que tú te afirmes, para que tú nazcas de nuevo y te vayas en el rapto. 2, para que la gente que nos escucha en las redes sociales, que ve estos videos, para que nuestra familia que ha escuchado, que le has evangelizado, que hemos ido a orar a las casas, está siendo paciente. Para que el mundo, para que en el día del rapto se vaya la cantidad más grande posible de cristianos, sino que procedan al arrepentimiento, porque aquí dice, es paciente para con nosotros. Y aquí se refiere a la iglesia. Entonces, para que procedan al arrepentimiento, mira hermano, ponme atención acá. Hoy tienes que proceder ya al arrepentimiento. Hablando en serio, ya estuvo suave. El cristianismo no es una religión. Porque si no procedes al arrepentimiento, hoy, el día del Señor es la venida del arrebatamiento. Viene como ladrón en la noche. Un ladrón nunca te va a avisar que va a robar en tu casa hoy. Doña Chencha, ahí deja su puerta abierta, porque voy a entrar a robar. ¿Qué harías si un ladrón te avisa? Estarías velando, ¿verdad? Toda la noche con un bate, con un palo, una pistola, etcétera, etcétera, porque ya te avisó. Pues así va a ser el rapto. Jesús no va a avisar. Están unas señales nada más. Que por cierto, ayer me llamó mucho la atención de que quisieron matar al expresidente Trump. No sé si se enteraron. Nada más la oreja casi le vuelan ahí en un discurso, porque se está postulando. Y según los Simpson, ahí la profecía de los Simpson, que Trump va a ganar la elección y después de que gane lo van a matar. Y ahí se va a ver. Ahí veremos, dijo un ciego. Pero lo que voy, de que si a este señor no lo quieren, es que porque va en contra de toda la Agenda 2030, va en contra de los pecados de inmoralidad, como la vez pasada que se le vino el mundo encima cuando quitó la agenda LGBT. Madonna y Scarlett Johansson fueron las que andaban ahí en primera fila, ¿no? Pero a lo que voy, sí hay señales. El día y la hora nadie lo sabe, pero por todo lo que está pasando, cada día más.
Y así como el Señor viene como ladrón que no va a avisar, o sea, ¿qué quiere decir? Que a los cristianos que están durmiendo, porque el que está velando espiritualmente, velar espiritualmente es estar vivo, trucha, fuerte, aquí bien presto con el Evangelio, congregándose, etcétera, leyendo, ¿verdad? Estar espiritualmente, estar con ese fuego en nuestro corazón, no estar apagado, desanimado, etcétera, etcétera. Los que están durmiendo son los hermanos que de plano pues no estamos viendo sus frutos. Esos son los que están durmiendo y a esos los va a agarrar como ladrón. Pero los que están despiertos, están velando, velad en todo momento, dijo Jesús, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Velar. Los que estamos aquí truchas, metidos aquí en la palabra, en el discipulado, etcétera, etcétera, estamos velando y no nos puede sorprender, porque al estar velando, velar significa que nuestra vida espiritual está excelentemente. Bueno, no tan excelente porque no somos perfectos, pero lo mejor. Vamos a ponerle entre 8 y 9, ¿verdad? Porque no somos perfectos, fallamos, pero por lo menos estamos haciendo todo lo posible porque amo a Dios. Amo, eso es lo que me hace mi amor hacia Él. Entonces, en el momento menos preciso va a suceder el rapto de la iglesia. No te confíes que sigue faltando años, 2, 3 años. Puede ser terminando el culto, puede ser dentro de 10 minutos, puede ser hoy en la noche, en la madrugada, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, que el amor todo lo espera, eso es lo que tenemos nosotros. Seguir esperando por amor a ellos, por amor a nuestra familia, ¿verdad? Oramos, intercedemos y esperamos que ellos se conviertan. No los vamos a abandonar espiritualmente, no vamos a dejar de interceder, no dejes de orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Por eso tú tienes que venir. ¿Sabes por qué no vienes? Porque no tienes fe. Porque si tuvieras fe, aquí estarías, sabiendo de que Dios va a responder. Pero como muchos no tienen esa fe, bueno, hay unos que sí la tienen, pero no pueden. Esa es otra cosa. Pero, o cuando se enferman, etcétera, etcétera, porque trabajan y su trabajo forzosamente se lo impide. Pero también, si trabajas y no tienes patrón, y tú eres el jefe, organízate, papacito, mamacita, organízate en tu negocio para que tú puedas venir. Ya que no tienes patrón, no tienes un horario que te estén obligando que a las 6 de la tarde o 7 de la noche estás saliendo. Levántate más temprano, no pierdas el tiempo, no platiques mucho, organízate. Trabaja de 8 a 4 de la tarde, que son 8 horas, máximo 5, y órale, a bañarse, a comer y vámonos a la congre. Que voy cansado, todos venimos cansados, todos trabajamos. Yo, cuando estaba así en ese proceso, de mi trabajo a la congregación, ya no venía ni a comer ni a bañarme. Así nos íbamos, porque no me quería perder el discipulado. Y para terminar esta parte, miren, les voy a contar una historia que fue verídica, real, de un perrito que hicieron una película sobre esto. Hubo un perro en Japón que tenía su amo. Bueno, lo recogió en las vías del tren, lo adoptó, etcétera, etcétera. Y que ese perrito acostumbraba a acompañar a su amo todos los días al tren, porque él le agarraba el tren en Pensilvania. Y agarraba el tren y el perrito se quedaba a esperar ahí, enfrente de la terminal del tren, a que su amo regresara. Y ahí se quedaba. Bueno, un día el amo antes de eso quería que el perro agarrara la pelota con su boca, porque la mayoría de los perros hacen esto. Este es un perro de la raza Akita, allá en Japón. Es un perro muy fino, muy caro, muy bonito el perrito. Yo vi la película ayer. Miren, ¿cómo es Dios?
Yo estaba estudiando en la mañana todo esto y le estaba pidiendo a Dios una ilustración. Y rápidamente vino a mi mente esta película que la vi hace muchos años y empecé a recordar, bueno, y la vi ayer en la tarde, la volví a ver y me encantó otra vez. El amo del perro le aventaba la pelota y al principio él no hacía eso, ¿no? Y eso es lo que más deseaba su amo, pues y eso es lo que hacen todos los perros. Bueno, y lo acompañaba hasta que un día se van los dos juntos, iban saliendo y se va el amo y el perrito venía detrás de él con la pelota en la boca y lo ve y se asombra. Bueno, y ahora por fin agarró la pelota con la boca. Y el perrito ladraba y le ladraba y algo raro se comportaba y le decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y qué bueno, mi perrito, que ya agarraste la pelota, y etcétera, etcétera. Y no entendía que el perro quería como que darle un mensaje, ¿no? Agarró, era profesor de música, se fue a su trabajo en el tren y el perrito se quedó esperando como siempre, enfrente de la salida de la terminal. Sucede que el amo allá en la escuela le da un paro cardíaco. ¡Fum! Muere. Y que regresa. ¿Ya no regresó? Ya no regresó. Porque de su trabajo lo trasladaron a la funeraria y el perrito se quedó esperando. Ahí le anocheció, frío, hambre, etcétera, y él espera y espera y espera. Y Dios mío, bueno, pasó el funeral, la familia, pasaron unos días, lo fueron a recoger, lo fueron a traer, pues porque ya no tenía caso que estuviera ahí el pobre perrito. La hija del amo se lo llevó a su casa, se fue a vivir a otro lado, etcétera, etcétera. Unos días estuvo el perro, no aguantó más la desesperación, el amor que le tenía a su amo, pues se fue a la estación de tren, ya conocía, se fue y volvió a seguir esperando. Ahí durante mucho tiempo, muchos conocidos de ahí de la estación, había uno que vendía café con pan, etcétera, etcétera, lo estuvieron alimentando el perrito. 10 años el perrito estuvo ahí esperando. Es un hecho verídico que sucedió en Japón. La cosa es de que 10 años y cuando ya la familia entendió que el perrito quería estar ahí, lo querían llevar y no quería, se salía otra vez y estar ahí, ya optaron por dejarlo. Total, ahí por ahí le van a dar de comer y si no faltaba quien le llevara, se hizo famoso, etcétera, etcétera. Y 10 años estuvo el perrito hasta que murió ahí esperando a su amo. Si ese amor, porque los perros tienen alma, tienen sentimientos, emociones, no tienen espíritu como nosotros, por eso los animales no van a resucitar, pero sí tienen un alma, sí tienen un alma donde ellos aman, quieren. Ustedes se han dado cuenta con sus mascotas, ¿no? Tú llegas a casa y el perrito cuando te ve y la colita te empieza a mover y que ya llegaste se pone contento, ¿verdad? Y se te echa encima y lo abraza, etcétera, etcétera. Y ese perrito amaba tanto a su amo, que es ahí donde vi una ilustración de que como el amor todo lo espera. Esperando 10 años a su amo y nunca llegó hasta que murió el perrito. Si ese es el amor de un animal que tiene por su amo, ¿cuánto más nosotros? Que somos seres humanos, que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos ese amor. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Les voy a mandar el link, se los recomiendo, se llama Siempre a tu lado, Hachi. La protagonizó Richard Gere, por ahí de los 90s. Fue un hecho verídico en Japón, la hicieron en Estados Unidos, ¿verdad? Con tal vez unos cambios ahí, pero está muy bonita la película. Pero a lo que voy yo. Y analizando todo eso, vino algo en mi mente. Digo, eso es una figura de nosotros que estamos esperando a que nuestro amo regrese. Porque la palabra Señor, en el griego original, que se le atribuye a Jesús, es
Curios, con K, y es amo total y absoluto. Y como le tenemos ese amo a nuestro Señor, que Él es nuestro amo total y absoluto, porque solo Él les adoramos, solo a Él le servimos, eso significa amo. Por eso dicen, no se puede servir a dos amos. Y es por eso que algo así pasa con nuestra vida, ¿no? Que estamos esperando, que Él venga. Por eso los cristianos que no tienen este amor, no esperan a que Jesús regrese. Nosotros lo oramos cada viernes, Jesús ven pronto, ven. Nuestro amo ya, creo que ya están terminadas las viviendas allá en el cielo, porque donde yo estoy también quiero que ustedes estén. Juan 14, ¿verdad? Mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles una, porque si no fuera ya se los hubiera dicho, para que donde yo estoy también ustedes estén. Mientras estemos los 7 años de tribulación aquí, allá en el cielo, 7 años vamos a estar viviendo nada más. No sé cómo vaya a pasar el tiempo, porque allá es la eternidad. No sé cómo se vaya a medir el tiempo, porque saliendo de la atmósfera entramos a la eternidad. Pero sí están las viviendas, ya yo creo que ya están listas, amuebladas, con puro mueble de Liverpool, ¿verdad? Para que estemos ahí viviendo temporalmente. Acabando, vámonos. Es hora de bajar. Cuando suene la trompeta, ándale muchachos, vamos a bajar porque mi pueblo lo están exterminando. Vamos, ahí venimos con el Señor. 7 años estamos y al final regresamos con Jesús en su segunda venida. Esto lo voy a predicar más adelantito. Muy bien, entonces, algo así es el amor que todo le espera, todo, ¿verdad? Vamos con la otra definición que, ¿se lo sabían todo esto? ¿Tenían una idea que cuando la habían leído superficialmente? No, ni yo hace años cuando me convertí. El amor todo lo soporta. A ver. Pregunta, ¿habrá alguna persona o alguno de nosotros que me diga, pastor, yo todo lo soporto, todo lo aguanto por mi familia, por mi hermano, por mi padre, por mi hermana, por mis hijos? Tengo que estar soportando humillaciones, tengo que estar soportando burlas, desprecios, etcétera, etcétera, que cuando me insultan me quedo callado, cuando me mientan el 10 de mayo me quedo callado, cuando alguien me dice algo, me ofende con palabras obscenas, ¿me puedo quedar callado? ¿Se han quedado callados o le han contestado? Algunas. Bueno, vamos a ver qué hizo el Señor Jesús, para que vean el gran ejemplo que nos dejó, que sigamos las pisadas del Maestro. Lucas 22, 63 al 65. Lucas, capítulo 22, (63). Lucas capítulo 22, versículo 63. Miren, aquí ya lo habían aprendido Jesús en el huerto Getsemaní y lo llevan a la casa de Anás y de Caifás, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y dice, cuando estaban ahí, lo tenían en el Sanedrín, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? A ver, tú que eres el Mesías, tú que eres, a ver, tú lo sabes todo, dinos quién es el que te abofeteó, quién es el que te pegó. ¿Acaso creen que Jesús no sabía? Por supuesto, era Dios en la carne, sabía quién le había pegado, como dicen, quién le había pegado un puñetazo. Cuando yo leo estos pasajes, Dios mío, todo esto lo hiciste por mí. Soportar tanta humillación, que lo aprendieron
como si fuera un malandrín, decimos en México, en el huerto Getsemaní. Cobardes, porque es de cobardes agarrar a un hombre solo entre varios y amarrarlo como si fuera un ladrón y tratarlo como si fuera un perro, humillarlo, bofetearlo. Y eso hizo por nosotros. Mas sin embargo, dice que le injuriaban y ¿qué hacía? Jesús callaba. ¿Por qué no les contestó igual? ¿Por qué no se lo surtió? ¿O por qué no dijo la palabra y hubiera bajado en ese instante una legión de ángeles y hubieran acabado con sus enemigos? Que eso se va a llevar a cabo. Porque hasta que ponga a sus enemigos a sus pies, está la profecía. En el día del juicio final será eso. Pero en Mateo 26, vaya ahí a Mateo 26, rápidamente. Mateo 26, 63. Dice así. Mas Jesús, ¿qué cosa? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, hablando de su segunda venida. Dice más abajo, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos que aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros lo abofeteaban. Y diciendo, profetízanos quién es el que te golpeó. Soportar tanta humillación. Por eso les pregunté, ¿cuántos de ustedes o de nosotros podríamos aguantar tanta humillación a estas alturas como cristianos? Imagínate nuestro Señor, que tuvo que soportar tanto humillación, golpes, cachetadas, puñetazos. Dios mío, imagínate que nosotros estuviéramos ahí parados sin poder hacer nada, ¿no? Cuando nos pasa esto que vemos, estamos viendo una injusticia por ahí, no sé, en las calles o algo, una injusticia, y que no podamos hacer nada porque si nos metemos, se nos vienen en contra. ¿Se han sentido alguna vez así, de esa manera que no se puede hacer nada, que nos sentimos como frustrados y cómo quisiéramos meterme yo a defender a esa persona o hacer esto, el otro por esa persona o por esta situación y no poder? Esta escena delante de nuestros ojos, quién sabe si la hubiéramos podido soportar. Mas sin embargo Jesús callaba. Es ahí la pregunta, ¿por qué callaba? ¿Por qué callaba? ¿Por qué no les contestó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo? Simplemente con que hubiera dicho la palabra hubieran caído fulminados todos. Porque así será en la segunda venida. Y la espada que sale de su boca, van a caer a muerte los ejércitos que van a estar guerreando contra Israel. Jesús en su segunda venida, la espada es la palabra que diga, que nada más va a decir la palabra y todos los ejércitos que están a favor del anticristo y en contra de la nación de Israel en la batalla del Armagedón, la tercera guerra mundial, van a caer fulminados, nada más. ¿Por qué no lo hizo acá? ¿Por qué callaba y callaba, soportaba, aguantaba? ¿Sí? Porque Él estaba en nuestro lugar. Un abogado, una licenciada en Derecho o allá en el tribunal, ustedes han visto en las noticias
que cuando alguien es culpable y tiene acusación, siempre calla. La mayoría va a callar porque sabe que es culpable. Y cuando están ahí, yo he visto esos casos, siempre callan y nada más esperan recibir la sentencia que van a recibir y después se soltan en llantos. Cuando alguien es culpable, su conciencia lo acusa, lo redarguye, se hace sentir mal por el daño que causó. Aunque el daño ya está hecho, cuando él reconoce que es culpable, se calla. Pero cuando alguien no es culpable, se defiende por lo mismo que él no hizo nada. Jesús callaba porque él estaba muriendo en nuestro lugar. Él estaba sufriendo en nuestro lugar. El castigo que fue sobre él, ¿sí?, debería estar sobre nosotros. Ahí la humanidad debería. Por eso la Biblia dice que hubo alguien que tuvo que morir en nuestro lugar. El cordero del Levítico del Antiguo Testamento, un animalito inocente que no tenía nada de culpa. ¿Por qué tenía que morir en lugar de unas personas? Porque había alguien que tenía que morir en lugar de otros. Porque solamente la sangre de ese cordero iba a ser satisfecho para Dios, mientras tapar el pecado del pueblo de Israel. Ahora, ¿estamos nosotros preparados potencialmente para soportar algo así? Mire, 1 Pedro 2:21. Ahí 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, bendecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, al Padre. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ahí está, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso es que les preguntaba yo hace rato, cuando te ofenden, cuando te gritan, cuando te maldicen, ¿te quedas callado? Y unos dijeron, a veces. Cristo no lo hizo a veces, sino que totalmente. Nos maldicen, que Dios te bendiga. Cuando nos amenacen, Padre, yo te lo pongo a ti en tus manos. Tuya es la venganza, dice tu palabra. Tú pagarás. Yo lo bendigo. Oro por mi enemigo. ¿Verdad? Como el de la película que les conté el domingo pasado. Y ese es el corazón que debemos de tener. Soportar. Ahora, para que puedas soportar así todo esto, solamente que estés, como lo vuelvo a repetir, metida totalmente a la palabra de Dios. Carnal, vas a responder carnalmente. Pero si estás metida con el Señor, vas a poder soportar. Y como que de repente, me callo mejor, me callo, porque yo sé que si le contesto a mi esposa o a mi esposo se va a hacer más grande el pleito, o si contesto a mi familia, me van a es cuento de nunca acabar, me van a contestar, yo les voy a contestar con otro y al rato ya nos faltamos el respeto y al rato ya nos mandamos
al carajo, quedamos enemistados y salió peor la cosa. Mejor nos callamos por amor a ellos. Cuesta al principio, hermanos. Un matrimonio sin Cristo están como los huevos fritos. Pero con Cristo ahí la llevamos. Cuesta al principio. Es un proceso en la vida cristiana. Cristo está siendo formado en nosotros. Está siendo formado. Pero si tú no pones nada de tu parte, Dios pone el querer como el hacer, dice Filipenses 2. Miren, en la Biblia, así como Jesús, la muerte de Esteban, anótelo nada más, Hechos 7:60. Y se lo dejo de tarea que lea todo el capítulo de Hechos 7. Cuando Esteban toma la palabra y les empieza a predicar a los judíos, a su pueblo, les empieza a traer toda la historia desde Abraham. Y cómo viene caminando. Que el Mesías que ustedes acaban de crucificar era la semilla de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y se lo trajo por medio de los profetas, que ya se hablaba del Mesías, en medio de los profetas, de la ley de Moisés. Y Esteban les avienta una cátedra, un discipulado buenísimo para recordarles, para hacerles entender a ellos que el hombre que ustedes crucificaron, ese era el descendiente de Abraham. Mas, sin embargo, los judíos no soportaron, porque tenían un espíritu religioso contrario al de Esteban, ¿verdad? Al de nosotros, que pasa lo mismo, que hay gente que no soporta que le hablemos. No hay gente que no soporta, se enojan, se molesta. Y nos cortan la conversación, ya, sale, ahí la dejamos, ya, ahí el otro día platicamos. Y te cortan la palabra, etcétera, etcétera. Y porque no soportan. Y empieza la discusión, que ellos quieren tener la razón, y aunque no la tengan, y cosas así. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dejarlo hasta ahí, para que no termine en pleito la evangelización. Porque así estábamos nosotros, tercos, necios en nuestra religión, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hasta que tú viniste a este lugar, escuchaste la palabra, algo pasó en tu corazón, tu mente, viste que era cierto lo que la palabra dice, no lo que el hombre está hablando, sino que estás leyendo con tus propios ojos. Algo pasó, fuiste humilde y por eso estás acá. Pero lo contrario de Esteban, que arremetieron contra él, ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Mas, sin embargo, Esteban tuvo que soportar la humillación, el insulto y la lapidación que hicieron contra él, que en vez de hacer o de pedirle al Padre, mira, Señor, no es justo lo que me están haciendo, que caiga fuego del cielo ahorita y que los consuma, porque qué injusticia van a cometer conmigo de que les estoy predicando para que entiendan que mira que el Mesías venía desde Abraham, y etcétera, etcétera, y me quieren apedrear. Mas en los últimos instantes de su vida, Esteban dijo simplemente estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! Señor, no le tomes en cuenta el pecado de mi hermano, de mi hermana, de mi padre, de mis abuelos, de mis hermanos en Cristo aún, todavía si alguien me ofendió.
estoy aprendiendo de que tengo que soportar, tengo que ser más paciente, tengo que creer, tengo que esperar a que tú obres, porque si yo tomo venganza, ya no vas a entrar tú en acción, sino que me vas a hacer un lado, que yo haga en mi propia carne, tome venganza, y eso es lo que tú no quieres, que confiemos en ti, tuya es la venganza. Entonces, ayúdame, por favor, te lo pido. Y voy a estar orando más por esa persona que ya no soporto a veces. Pero la tengo que amar, porque tú me lo mandas. Tú soportaste todo en la cruz, soportaste la humillación. ¿Quién soy yo? Pero para esto sirven estos estudios. Porque si tú te hubieras quedado nada más con la simple lectura de Corintios 13:4 al 8, así nada más, y no nos metemos 2 meses, 3 meses con esto, mira, no estuvieras aprendiendo todo esto, siendo lleno de la palabra. Si tú lo aplicas hoy y lo llevas a cabo, Dios te va a ayudar. Él hace el querer como el hacer. De esto se trata el amor ágape. En Hebreos 12:2, termino con esto. Hebreos 12:2. Lo voy a leer en otra versión, Biblia al día. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó. Ahí está, soportar. La palabra griega para soportar es hupomoneo. Hupomeno se escribe con H, hupomeno, y significa soportar, padecer, resistir, sufrir. Esa es la palabra griega para todo lo soporta. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué tuvo que soportar todo Jesús? Aquí está muy fácil y sencillo, lo he explicado otras veces. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo soportar? ¿Por qué tuvo que aguantar la vergüenza en la cruz? Porque era una vergüenza para él, como el Hijo de Dios, que lo clavaran como un simple delincuente, como un delincuente. Y que lo desnudaran y que lo dejaran en chones delante de todos los que estaban ahí. Soportó porque él sabía el gozo que le vendría después. ¿Cuál era el gozo? Que valió la pena por todos los que le iban a recibir y se iban a convertir. Por todos nosotros. Por eso él soportó. Soportó por ti y por mí. Ese fue el gozo. Por eso la vez pasada dije, ¿quién se puede estar gozando en medio del sufrimiento? Nadie. Lo que quiere es mitigar su dolor, centrarse en su dolor, en su padecimiento, en su sufrimiento. ¿Qué van a estar pensando en otras personas o riéndose, carcajeándose? Bueno, Jesús no lo hizo, mas sin embargo, se gozó después, que valió la pena por todos nosotros. Muy bien. Entonces, el amor funciona de esta manera. El amor lo sufre y cree. Después de creer, espera. Tiene una continuidad. Porque si cree, tiene que esperar. Nosotros que creemos Jesús va a regresar, estamos esperando. Y por eso nos guardamos en santidad,
nos guardamos en santidad porque creemos que Jesús viene pronto. Si no creyéramos, no estuviéramos esperando. Entonces, tal vez no viviéramos espiritualmente. Entonces, el amor después de creer espera. Y después de esperar, soporta. O sea que en el amor no hay un después. Después voy a hacer así. Después lo voy a amar así. Después voy a amar así. Sino que todo va relativo. Porque soportar es el clímax, lo máximo del amor ágape. Eso. O sea, es soportar el sufrimiento, es el clímax, lo máximo. Si tú llegas a soportar, entonces en verdad tienes el amor ágape. Tú no tienes que salir de aquí hoy con ese carácter que tienes. Algo tienes que hacer. Porque no creo que la palabra que escuches ahorita te entre por el oído y te salga por el otro. Tiene que bajar a tu corazón. Hijo mío, atesora mi palabra en tu corazón. Amén. Muy bien, lo dejamos hasta aquí. Y terminamos el próximo domingo con el amor nunca deja de ser. Esta es la 12ª parte. Y a los que les interese, la película que les mencioné hace rato se llama Siempre a tu lado, H. Ahí voy a mandar el link en el grupo. Se les recomiendo, hoy en la tarde mírenla. Cómprese palomitas, etcétera, etcétera. Está muy bonita, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo se ilustra la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Porque es tu palabra la que nos lleva a amar más. Es la que nos enseña cómo debemos amar, soportar, resistir, sufrir por los demás. Señor, todo eso lo pudiste hacer por amor a nosotros. Qué excelente amor nos has demostrado. Y nos demostraste en la cruz. Padre, yo te pido que esta palabra no regrese a ti vacía. Que lo que estamos sembrando en los corazones de mis hermanos, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por sus frutos se le conoce. Padre, haz que un día los que no han dado fruto comiencen a dar, Señor. Porque esta agua que simboliza, representa tu palabra, ha sido regado en sus corazones ahorita. Todo este tiempo con estos mensajes. Señor, muchas gracias por amarnos y demostrarnos todavía que nos sigues esperando, que nos sigues soportando, porque ese es el amor. Ese es el amor verdadero. Esa es tu esencia. A todas las personas que nos ven en las redes sociales, si tú has escuchado este mensaje algún día, el día que lo estés escuchando, y tú no tienes este amor, no sabes amar a tu esposa, a tu esposo, tu familia, a tus hijos, tu prójimo, tus vecinos, eres impaciente, te airas, te enojas muy fácilmente, es que porque no tienes al Espíritu de Dios. No tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes este amor ágape, porque va derramado juntamente con el Espíritu Santo. ¿No te gustaría hoy que tu vida cambiara y sea transformada por el poder de la palabra de Dios? Que lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador, que le has fallado a Dios con tus pecados, que has ofendido a Dios con tus pecados.
Desde que tienes uso de conciencia, de que eras niño, tú sabes lo malo que has hecho, todo lo malo que has hecho. Has robado, has mentido, te has emborrachado, te has drogado, has tenido sexo ilícito, has fornicado, has cometido adulterio. Nada más esos pecados te hacen culpable. Con cualquiera de uno de esos, ya no todos los que acabo de mencionar, pero si uno de esos has cometido, entonces has pecado contra Dios. Pero hoy Dios extiende su mano y te ha hablado a través de tu palabra y te ama tanto que te lo demostró en la cruz. Y hoy te da la oportunidad que tú te arrepientas. Es hoy, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Invita a Cristo Jesús en este instante. Recíbelo como tu Señor y Salvador ahí donde estás escuchando esta predicación. Y repite conmigo así estas palabras. Ahí cierra tus ojos y repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que te he ofendido con mis pecados, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos ellos. Y Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador, mi único amo total. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo, haz de mí la obra del nuevo nacimiento y enséñame a amar como tú amas, con ese amor verdadero, este amor ágape que acabo de escuchar. Gracias por salvarme hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, busca una iglesia cercana, la más próxima a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vives. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Déjanos un comentario, mándanos un inbox aquí en esta predicación, en la página de Facebook. Nos gustaría orar por ti, conocerte. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Léela sistemáticamente. Dios te va a empezar a abrir los ojos. Y vas a empezar a amar como Él ama. Mientras tanto, te bendecimos. Y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.